Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Luis Álvarez y vamos a ver la descripción de componentes de nuestro voltaje. Usamos un transformador, que es un dispositivo eléctrico que reduce o aumenta el voltaje de la corriente alterna. Funciona mediante la inducción electromagnética entre dos bobinas de alambre enrolladas alrededor de un núcleo fierro. También tenemos un diodo rectificador. Un diodo rectificador es un componente eléctrico básico que actúa como una válvula unidireccional para la corriente eléctrica. Permite que la corriente fluya en la dirección generalmente positiva, mientras se evita que la corriente fluya en dirección opuesta, o sea, decir, la negativa. En pocas palabras, lo que queremos decir es que los diodos rectificadores son como interruptores eléctricos unidireccionales y son esenciales para convertir corriente alterna en corriente continua y se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones electrónicas. También utilizamos un capacitor electrolítico. Es un componente electrónico que almacena energía eléctrica similar a un depósito de energía. Se compone de dos placas metálicas separadas por un material aislante llamado electrolito, típicamente líquido. Obviamente el regulador de voltaje, que es un dispositivo electrónico que mantiene un voltaje constante de salida, independientemente de las variaciones en el voltaje de entrada. Funciona como una barrera de protección para tus equipos equipos electrónicos y evitando causar daños por picos, caídas y fluctuaciones en la red eléctrica, como nos ahorra luz en nuestros refrigeradores o televisores. También usamos un potenciómetro, que es un componente eléctrico que funciona como resistencia variable. Imagina una tubería de agua. Al abrirla o cerrar la llave, controlas la cantidad de agua que pasa. Eso es lo que hace el potenciómetro, controlar la energía que pasa. Eso nos ayuda para como cambiar variar nuestra energía. Sí, hace lo mismo que la corriente eléctrica. Al mover un cursor sobre una resistencia, regula las cantidades de corriente que fluye. Es decir, vamos a regular la corriente con el potenciómetro. La placa de cobre, que están nuestros nombres y nuestra sección y nuestro grupo, que es una lámina delgada de cobre de un metal de color rojizo o un blanco. Esta vez usamos uno blanco. Se caracteriza por excelentes propiedades como la conductividad eléctrica y térmica. Estos son los mejores conductores de electricidad y calor, lo que hace ideal para aplicaciones eléctricas y electrónicas. La ductilidad y la maleabilidad. Es un material blando, dúctil. Se puede estirar en formas de hilos, maleable y se puede deformar en láminas delgadas, lo que facilita su manipulación. La resistencia a la corrosión. Tiene una buena resistencia a la corrosión, lo que la hace duradera en ambientes húmedos o con presencia de sustancias corrosivas. Soldabilidad. Se puede soldar fácilmente, lo que hace útil para crear conexiones eléctricas. Terminal. Usamos una terminal. Es el extremo de un conductor preparado para facilitar su conexión con un aparato. Es como un pacto de acceso porque permite unir cables, componentes o dispositivos de un circuito eléctrico. Los terminales son importantes porque permiten conexión seguras y confiables en circuitos eléctricos. Evitan que los cables se suelten o se trunquen entre sí, lo que podría causar cortocircuitos o fallos en el sistema. Usamos un potenciómetro. Y la resistencia, por último, es un componente eléctrico que dificulta el flujo de la corriente eléctrica. Y un circuito, cuanto mayor sea la resistencia, más difícil será que la corriente fluya. La unidad de medida de la resistencia es un ohmio, como la típica de un ohmio. Las resistencias se utilizan en una gran variedad de circuitos electrónicos, desde radios, televisores hasta computadoras y smartphones, y se dividen por colores. Esos son los materiales utilizados en este proyecto. Muchas gracias. Hola, muy buenas, mi nombre es Brandon y voy a hablar acerca de la fórmula que nosotros vamos a usar para realizar un cálculo. En este caso primero vamos a definir los valores que vamos a usar. Vamos a usar la resistencia 1 y la resistencia 1 tiene un valor dentro de 100 a 470 ohmios y para este cálculo, como tiene un rango de proximidad de 100 y 470, vamos a usar el de 220, en este caso 220 ohmios. La resistencia 2 es lo que vamos a tratar de calcular y en este caso lo que vamos a hacer es conectarlo al negativo, porque cuando nosotros lo conectamos al negativo vamos a poder cambiar el valor de la resistencia y poder cambiar el valor resultado eh, junto con la resistencia. Cada vez que cambie el valor de la resistencia va a cambiar el valor del resultado, así que esto va a ser una resistencia variable. Para poder nosotros calcular el valor de la resistencia 2 vamos a usar la siguiente fórmula, la cual sería resistencia 1 dividido voltaje de referencia multiplicado por el voltaje de salida menos el voltaje de referencia.
Como nosotros ya habíamos definido la resistencia 1 con el valor de 220 ohmios, vamos a verificar cuáles son los otros datos, el valor de referencia y el valor de la salida en voltajes. Entonces, el voltaje de referencia es el valor mínimo que nuestro regulador interno puede tener. En este caso, el voltaje mínimo es de 1.25 ohmios. Ahora, el valor de salida, al contrario del valor de voltaje de referencia, es el valor máximo que puede almacenar nuestro regulador interno. En este caso, el valor máximo que puede almacenar es de 32 voltios, pero como no queremos sobrecargarlo, vamos a usar una cantidad un poco más baja, que sería de 20 voltios. Entonces, ya reemplazando todos los datos de la fórmula, nos queda que la resistencia 2 es igual a la multiplicación de 220 ohmios dividido 125 voltios por 20 menos 1.25. En este caso, ya al momento de hacer las operaciones, nos da que la resistencia 2 es igual a 176 por 18.75, que obviamente el resultado sería, hablando en ohmios, 3300, pero ya para hacerlo un poco más simplificado se habla sobre 3.3 kilo ohmios. Nosotros como tal no pudimos encontrar uno de 3.3 kilo ohmios, así que se hizo un reemplazo por 5 kilo ohmios al momento de trabajarlo sobre la placa, para poderlo trabajar directamente con el regulador igual. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Alexander Miranda y esta es la parte del multisim. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito de la fuente regulable. Lo que utilizamos fue una fuente de poder que es de 120 voltios, que va conectado, en que va a dar en sí la energía para poder regularle, para que podamos regular el voltaje, que va conectado con una parte a tierra, y que tenemos igualmente que contamos con un transformador. El transformador va conectado a estos diodos rectificadores, y contamos igualmente con un voltímetro que podremos ver el voltaje que va, así va en corriente, o que va circulando a los diodos. Igualmente contamos con un osciloscopio, que podemos ver las señales de la energía que va corriendo. De ahí va conectado este diodo a un capacitor que es de 4700 microfaradios. De ahí decidido va con una resistencia de 1.5 kilo ohmios, que igualmente va conectado con el LED. De este LED va conectado al potenciómetro, que aquí vamos a poder controlar el voltaje que queramos, para que vamos a poder controlar para que vaya el voltaje a la LED o a una bombilla. Igualmente utilizamos un capacitor de 10 microfaradios y una resistencia de 240 micro. De ahí utilizamos un LM317 LM, que va también conectado a un diodo de 50 voltios. Y de último tenemos un capacitor que es de 0.1 microfaradios, que igualmente tenemos un multímetro que podremos visualizar el voltaje que podemos controlar. Podemos ver, si le damos a correr, tiene 0 y tiene ese voltaje que es de la corriente que va normal. Si lo modificamos,
Perdón. Vamos, lo modificamos ahí. Podemos ver que aumentó. Igualmente si lo podemos bajar, disminuye y va disminuyendo, depende a lo que nosotros queramos. Aquí tira 1.254 voltios. Si lo ponemos al 100% nos tira 13.98 voltios. Y esto sería la parte de multisim del circuito de la fuente regulable. Muchas gracias. Muy buenas, aquí Steven Joel Laferre Guevara presentando el proyecto 1 de la materia electrónica analógica de la Universidad Mariano Galvez, sede Boca del Monte. En esta ocasión tenemos una fuente de voltaje regulable, la cual funciona por medio de conectándolo directamente a la corriente de 120 voltios, la cual irá para al transformador, el cual lo transforma, valga la redundancia, a 12 voltios en este caso, aunque lo pedido fue 30. En este caso contamos solamente con una fuente de 12, la cual va a ser una fuente de corriente alterna. Entonces, ¿cómo la vamos a rectificar? Aquí este fusible de acá es para proteger el circuito, pero gracias a este puente rectificador y a este capacitor es que podemos tener una corriente directa, más o menos directo, porque va a estar algo rizado, pero más adelante veremos cómo es que afrontamos eso. Entonces, saliendo los 12 voltios, tenemos que alimentamos una LED aquí con su respectiva resistencia, la cual nos va a indicar si está encendida o no la fuente. Entonces, aquí tenemos un regulador LM317 T, el cual aguanta corrientes de hasta 1.5 amperios. Aunque se nos pidió uno de que aguante 3 amperios, pero esto es con lo que contamos. Ya más adelante vamos a cambiarlo. Entonces, este regulador tiene 3 pines: entrada, ajuste, salida. A la entrada va directamente la fuente, la corriente ya directa. Y en el ajuste va a ir acomodado este potenciómetro de acá, que es de 5K ohmios. Y conectado a la salida del regulador tenemos esta resistencia que conecta el ajuste y la salida con una resistencia de 240 ohmios. Este diodo de acá está conectado entre la salida y la entrada para proteger el regulador. Este capacitor de acá es más que todo para estabilizar la corriente que entra en el potenciómetro, o sea, es de la que le administramos al ajuste. Y este pequeñito de acá, este del anterior que mencioné, es de 10 microfaradios. Este de acá es de 0.1 microfaradio, que es el que directamente va hacia la salida de los cables y sirve también para estabilizar. En cambio, el capacitor que sirve para rectificar la corriente es de 4400 microfaradios. Y también está conectado este switch para apagar y encender la fuente. Entonces procedemos a conectar nuestra fuente aquí al toma corrientes. Ok. Y procedemos a encenderla. Podemos ver que ya está encendido. Con la ayuda de nuestro multímetro vamos a ver cuánta corriente nos está dando. Aquí podemos ver que los cables no están agarrando bien. Perdón. Ok, permítanme.
Ok, ahorita ya conectado el multímetro a nuestra fuente, podemos ver que lo mínimo está en 1.27, que es lo que nos piden. Entonces, si giramos ligeramente, aquí vamos a acercarnos. Entonces, si giramos ligeramente esto, podemos ver cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Va subiendo. Hasta llegar a su máximo, que es el máximo que nos entrega el transformador. Si en un hipotético caso pusiéramos el transformador de 30 voltios, podríamos elevarlo a 30, pero en este caso, como no contamos con el transformador por el momento, solamente llega a 12. Vamos aquí a reducirlo a lo mínimo otra vez y vamos a probarlo con motor. Ok, aquí ya con la prueba del motor podemos ver que entre más voltaje le damos, más rápido gira. Aquí podemos regular la velocidad del motor regulando cuánto le administramos. Podemos ver que le damos más y más y más y va aumentando su velocidad y potencia. Bajamos, bajamos, bajamos. Va reduciendo. Subimos. Bajamos. Subimos. Aquí le damos demasiado poco como para que funcione. Bien funciona, pero bien lento. Y eso sería la presentación de nuestro proyecto. Muchas gracias.